Hola chicos, bienvenidos a otra sesión en línea del curso Ecuaciones Diferenciales. Vamos a continuar con el estudio de la unidad 3 que corresponde a la transformada de Laplace y a los sistemas de ecuaciones diferenciales. El día de hoy corresponde estudiar el tema de la solución de ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace, en el caso particular de la traslación S y T. Es decir, vamos a aprender algunos casos nuevos de transformadas de Laplace que no hemos abordado anteriormente, que están relacionadas con funciones que son un poco diferentes a las que hemos estudiado previamente con la transformada y la transformada inversa. Es decir, son funciones que no aparecen dentro de nuestras transformadas básicas, tanto las normales como las inversas. Por ejemplo, algún producto de una función exponencial con una función trigonométrica o una función exponencial con alguna función potencia. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Vamos a empezar con esta introducción. No es conveniente que nosotros usemos la definición de transformada de Laplace cada vez que nosotros queramos encontrar la transformada de la función f de t. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Por ello es que nosotros introdujimos algunas transformadas elementales o básicas. Asimismo hicimos lo propio con las transformadas inversas. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de una función como la que tenemos acá, que es e a la t por t cuadrada por seno de 3t, si lo quisiéramos hacer con su definición, nos encontraríamos con la necesidad de tener que hacer una integración por partes que tiene un alto grado de complejidad. En ese sentido, no nos conviene utilizar la definición para hacer la transformada de Laplace, pero tampoco tenemos una transformada básica o una fórmula de transformada de Laplace que nos permite encontrar la transformada de una función como esta. No hemos visto ningún caso así. En este sentido, en esta parte vamos a estar estudiando algunas propiedades operacionales. Van a ser importantes estas propiedades operacionales de la transformada de Laplace, que justamente nos van a ahorrar mucho trabajo y nos van a permitir extender nuestra lista de transformadas de Laplace básicas sin que tengamos que recurrir entonces a la definición y a la integración por partes. Entonces va a ser muy importante que nosotros aprendamos a aplicar estas propiedades operacionales, ya que eso nos va a ahorrar mucho trabajo. La primera propiedad operacional que vamos a estudiar es la que se conoce con el nombre de traslación en el eje S. Vamos a ver qué es esto de la traslación en el eje S. Si nosotros quisiéramos evaluar la transformada de Laplace para funciones como e a la 5t por t cúbica o e a la menos 2t por coseno de 4t, lo podríamos hacer de forma directa siempre y cuando nosotros conociéramos las transformadas de la función t cúbica y coseno de 4t. Sabemos nosotros que estas dos funciones sí tienen transformada de Laplace directa, ya las hemos estudiado con anterioridad, la transformada de una potencia o la transformada de una función trigonométrica que tiene un múltiplo en su ángulo. Ahora bien, si quisiéramos conocer la transformada de una función que es un múltiplo de una función exponencial por una función que nosotros conocemos, entonces lo podríamos hacer sin ningún esfuerzo adicional. Únicamente lo que tendríamos que hacer justamente es trasladar o desplazar nuestra transformada, pasando de una función f mayúscula de s a una función f mayúscula de s menos a. Es decir, lo que ustedes pueden observar es que estamos trasladando la variable s a una variable s menos a. Funciones del estilo de e a la at por una f de t conocida como t cúbica o coseno de 4t, las vamos a poder nosotros transformar utilizando justamente una traslación. Esto es lo que se conoce como la traslación en el eje S. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a tener entonces es nuestro primer teorema de traslación o primer teorema de desplazamiento, del cual va a ser muy importante que nosotros podamos aplicar para encontrar nuevas transformadas de Laplace. Vamos a comprender cómo funciona el primer teorema de traslación recurriendo a la definición básica de la transformada de Laplace, es decir, aquella que es con integrales. Observemos lo siguiente.
Si nosotros tuviéramos la transformada de Laplace de una función f minúscula de t, pues llegaríamos a una función f mayúscula de s. Eso ya lo conocemos. Si ahora introducimos una constante a, cualquier número real, entonces la transformada de Laplace de una función e a la at por f de t sería por definición la integral de 0 a infinito de e a la menos st. Acuérdense que ese es el kernel, ¿sí?, de nuestra integral. Y aparece entonces el producto de e a la at por f de t. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con estas dos funciones? Ya que tienen la misma base exponencial, entonces podemos unir sus exponentes. En este caso sería menos s menos a por t. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Nosotros factorizamos el signo negativo. Los dos valores que nosotros tenemos acá, s y a, pues son valores que nosotros pues sabemos que son constantes, en este caso porque estoy integrando respecto de t. No hay que perder de vista eso. S es constante para el caso de la integración respecto a t y a es otra constante, por lo tanto los puedo expresar así. Y nos quedaría entonces e a la menos s menos a por t. Esto que nosotros estamos observando aquí, entonces significa que nosotros teníamos una función s de t que fue desplazada a unidades hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el kernel de la función ya cambió. Ahora ya no es e a la menos s de t, ahora es e a la menos s menos a de t. Por lo tanto, podríamos entender automáticamente que la transformada de Laplace de e a la at por f de t sería una función f mayúscula, pero justamente con el desplazamiento de la variable a unidades hacia la derecha. En términos de integrales, entonces también tiene lógica entender el primer teorema de traslación. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación gráfica de esto que nosotros acabamos de observar. Gráficamente nosotros vamos a tener una función f de s cualquiera, la función f de s que es la transformada de Laplace de nuestra función f minúscula de t. Y lo que ocurre cuando nosotros aplicamos el primer teorema de traslación justamente es lo que decíamos. Es como que nosotros hayamos trasladado nuestra función a unidades hacia la derecha, ¿sí? Es decir, a partir del valor s igual a con a mayor que 0. Recordemos que las transformadas de Laplace únicamente aplican para valores mayores e iguales que 0. Dice, si se considera s una variable real, entonces la gráfica de f de s menos a, lo que nosotros observamos aquí, es la gráfica de s que se ha desplazado a unidades hacia la derecha en este caso, que está regida por la cantidad valor absoluto de a, si a es mayor que 0. La gráfica de f de s se desplaza a unidades hacia la derecha, mientras que si a fuera menor que 0, la gráfica se tendría que desplazar a unidades hacia la izquierda. Entonces, de este resultado que nosotros estamos observando, podríamos concluir lo siguiente, y esta va a ser la nueva notación que nosotros vamos a adoptar para las transformadas de Laplace que sufran algún tipo de traslación. La transformada de Laplace de la función e a la at por f de t va a ser la transformada de Laplace de f de t, es decir, únicamente de esta función, pero que se ha trasladado de s a s menos a. Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar, es una notación nueva que vamos a introducir para señalar que vamos a calcular esta transformada de Laplace apoyándonos de la función f de t, pero indicando que se ha trasladado a unidades hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esta nueva notación y cómo entender el primer teorema de traslación de las transformadas de Laplace. Usando el primer teorema de traslación, vamos a evaluar dos transformadas de Laplace. La primera transformada de Laplace de e a la 5t por t cúbica y la segunda de e a la menos 2t por coseno de 4t.
En el caso del inciso A, lo que tenemos que identificar justamente es que tenemos el producto de una función exponencial, en este caso e a la 5t, multiplicado por t cúbica. Es decir, nosotros tenemos una función conocida, es decir, una función a la que le podemos calcular su transformada directa y un múltiplo de una función exponencial. Eso quiere decir que nosotros podemos escribir esta transformada como la transformada de únicamente t cúbica que se ha trasladado de s a s menos 5, es decir, ha sido desplazada 5 unidades hacia la derecha. Ahora bien, si nosotros entendemos esto, vamos a poder escribir entonces la transformada de la función t cúbica. Si ustedes recuerdan, la transformada de la función t cúbica es 3 factorial entre s a la cuarta potencia, es decir, s a la n más 1. Entonces, esta transformada sería igual a 3 factorial dividido entre s a la cuarta, pero tenemos que seguir señalando que esto se ha trasladado de s a s menos 5, ¿sí? Una vez que nosotros ya escribimos el resultado de la transformada de Laplace, es decir, esto que nosotros tenemos aquí es la transformada de Laplace de la función t cúbica. Y ahora, como nosotros ya identificamos que la función f de s se va a trasladar 5 unidades hacia la derecha, entonces lo que nosotros vamos a tener como resultado final va a ser 3 factorial es 6, que se va a dividir entre s menos 5 a la cuarta potencia. Y esto finalmente es el resultado de mi transformada de Laplace. Aquí es donde nosotros vamos a poder observar justamente la traslación en el eje S. Mi función nueva que obtuvimos es una función f de s menos 5, esta que nosotros estamos observando aquí. Para el caso del inciso B vamos a hacer algo similar. Vamos a tener que identificar primero que tenemos una función exponencial e a la menos 2t que está multiplicada por una función trigonométrica que es múltiplo de un ángulo. Es decir, esta función de aquí nosotros sí sabemos cuál es su transformada. Ya hemos hecho transformada de Laplace de funciones trigonométricas, que en este caso lo tendríamos que escribir como la transformada de únicamente coseno de 4t que se ha desplazado ¿cuántas unidades? En este caso, como el signo es negativo, lo vamos a tener que escribir así: s se ha trasladado a s menos 2, lo que va a dar como resultado que esta expresión quede al final como s se ha trasladado a s más 2. Es posible que nosotros también nos encontremos con traslaciones hacia la izquierda. Puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros escribimos ahora el resultado de la transformada, recordemos que coseno de kt lo podemos escribir como s entre s cuadrada más k cuadrada, que en este caso k cuadrada sería 16, pero recordando que hemos hecho una traslación de s a s más 2, ¿sí? Entonces lo que nosotros escribimos aquí, esto es la transformada de la función coseno de 4t, y ahora corresponde escribir la transformada, es decir, la función f de s, pero ahora en términos de la traslación. Entonces, ojo con esto, porque la variable s aparece tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, vamos a tener que escribirlo de la siguiente forma: s más 2 entre s más 2 al cuadrado más 16. Y de esta forma hemos indicado que la función f de s se ha trasladado 2 unidades hacia la izquierda. Esta es otra forma en que nosotros podemos escribir una traslación. Cada vez que nosotros veamos que aparece la variable s, ahí vamos a tener que aplicar la traslación. Y ese sería nuestro resultado. Bueno, esto entonces nos puede dar una idea
de lo que va a pasar en el caso de la transformada inversa de Laplace. Cada vez que nosotros nos encontremos con expresiones de este estilo, quiere decir que nosotros vamos a regresar a funciones f de s que han sido trasladadas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es calcular la forma inversa de la traslación del eje s, lo que mencionábamos anteriormente, si queremos calcular la inversa de la función f mayúscula de s menos a, debemos reconocer primero cuál es la forma elemental de f de s. A veces va a costar un poquito de trabajo porque habría que hacer algunos ajustes algebraicos por allá, pero va a ser importante que nosotros podamos identificar a f de s. Una vez que hayamos identificado a f de s, vamos a poder regresar fácilmente, pues obviamente regresando a la traslación. En ese sentido, una vez que hayamos reconocido a f de s, eso nos va a servir para encontrar f de t, obteniendo la transformada de Laplace inversa de f de s y después multiplicando a esa f de t por la función exponencial e a la at. Eso quiere decir que primero identifico a f de s, obtengo a f de t y una vez que yo ya haya obtenido a f de t, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por la función exponencial. Este procedimiento lo podemos resumir simbólicamente de la siguiente forma. Si queremos calcular la transformada inversa de una función f mayúscula que ha sido trasladada a unidades hacia la derecha, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la transformada de Laplace inversa de una función f mayúscula de s y reconocer entonces la traslación que se tuvo que haber hecho para que quedara de esta forma, lo que nos daría como consecuencia una función f de t que es la transformada inversa de la función f mayúscula de s, y la función e a la at es el resultado de haber trasladado a unidades hacia la derecha a la función f de t, en donde la transformada inversa de f de s, como hemos dicho, es justamente la función f de t. Vamos a ver los siguientes ejemplos para ver cómo utilizar la forma inversa del primer teorema de traslación. Vamos a calcular para el inciso A la transformada inversa de la función f de s mayúscula, que está dada por 2s más 5 entre s menos 3 elevado al cuadrado. Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros tenemos que hacer una descomposición en fracciones parciales, ¿sí? Me voy a ocupar únicamente de esta parte de aquí y voy a escribir en la parte de abajo cómo quedaría la descomposición en fracciones parciales. No voy a ahondar tanto en los detalles de la descomposición, simplemente voy a escribir el resultado de la misma. 2s más 5 dividido entre s menos 3 al cuadrado. La vamos a poder descomponer en fracciones parciales de la siguiente forma: 2 entre s menos 3 más 11 dividido entre s menos 3 al cuadrado. Ahora bien, vamos a poder escribir nuestra transformada de la siguiente forma: la transformada inversa de las dos fracciones que nosotros acabamos de obtener. Entonces nos quedaría como la transformada inversa de 2 entre s menos 3 más 11 entre s menos 3 al cuadrado. Sabemos nosotros por las propiedades de linealidad que nosotros podemos separar y extraer constantes, es decir, podemos separar la suma que existe entre estas dos fracciones y además extraer constantes, de modo que nos queden convenientemente en una forma que tenga transformada inversa directa. Lo que nosotros vamos a observar en el primer caso es que este denominador sí lo conocemos con transformada inversa, pero este denominador no. Pero vamos a poder apreciar justamente aquí una traslación en S, ¿ok? Y bueno, vamos a reescribir entonces de la siguiente forma. ¿Qué me conviene extraer en este caso? Me conviene extraer el 2 como factor de la transformada inversa de ¿quién? De 1 entre S menos 3, porque esta sí tiene transformada inversa directa. Más
¿Qué me convendría en esta fracción que tuviéramos en el numerador? Me convendría un 1, por lo tanto voy a factorizar el 11 por la transformada de Laplace inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado. De esta forma vamos a poder identificar las transformadas inversas. Les repito, esta tiene transformada inversa y esta es una transformada que tiene una traslación. En este sentido, vamos a poder escribir esto de la siguiente forma: 2 por la transformada inversa de esta ya la conocemos, es directamente e a la 3t, así que la voy a escribir e a la 3t, más 11 veces la transformada inversa. Y ahora voy a escribir la forma fs conocida. La que yo conozco sería 1 entre s cuadrada, pero habría que señalar que s se ha trasladado entonces 3 unidades hacia la derecha. Y ahora esta transformada inversa nosotros ya la podemos calcular. Sabemos que es la transformada inversa de f de t igual a t. Entonces voy a escribir lo siguiente: 2 por e a la 3t más 11 veces por la función t, pero además recuerden que la traslación nos va a obligar a que introduzcamos el múltiplo de e a la 3t. Por lo tanto va a ser e a la 3t multiplicado por t. Y este sería el resultado de nuestra transformada inversa: 2e a la 3t más 11 por e a la 3t por t, donde t es la transformada inversa directamente de esto y e a la 3t es lo que nosotros obtuvimos a partir de la traslación. Y de esta forma es como nosotros podemos calcular la transformada inversa del inciso A. Ahora bien, para el caso del inciso B vamos a tener además que observar el comportamiento que tiene el denominador. En el numerador tenemos s sobre 2 más 5 tercios, pero en el denominador tenemos una expresión que no vamos a poder factorizar como un producto de dos términos que sean lineales, o que sea lineal o cuadrático o lineal repetido, etc. Entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros en este caso es algo que se conoce como completar el trinomio. Seguramente en algún momento ustedes han visto lo que es a completar un trinomio, es decir, convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, lo que nosotros tendríamos que hacer es descomponer el 6, de modo que esto nos quede expresado como s cuadrada más 4s más 4 más 2. Esta parte de aquí, los primeros tres términos, sí se pueden factorizar como un trinomio cuadrado perfecto, de modo que nos quedaría como s más 2 al cuadrado más 2. Y ahora entonces vamos a poder reescribir esta transformada inversa como la transformada inversa de ¿quién? De s sobre 2 más 5 tercios dividido entre s más 2 al cuadrado más 2. En este caso ya no vamos a hacer descomposición en fracciones parciales, pero sí necesitamos hacer algunas modificaciones algebraicas. Necesitamos jugar un poco con el álgebra del numerador para que nosotros podamos ir viendo una forma conocida de funciones f mayúscula de s. Lo que sigue entonces es escribir a la transformada inversa de la siguiente forma: en el numerador 1/2 de s más 2, y además tendríamos que agregar 2 tercios. Esta manipulación algebraica lo estamos haciendo a propósito para que el término s más 2 y s más 2 coincidan, ¿de acuerdo? Es decir, convenientemente yo factoricé primero el 1/2 y después escribí a 5 tercios, o lo que me quedó del factor de 5 tercios, lo escribí como el producto de 1/2 por 2 más 2 tercios, ¿de acuerdo? Entonces quedaría la expresión como 1/2 de s más 2 más 2 tercios. Si ustedes aplican la multiplicación y hacen la suma con 2 tercios, van a llegar otra vez a 5 tercios. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso queda en el numerador. Y en el denominador vamos a obtener lo siguiente: s más 2 al cuadrado más 2, es decir, quedó exactamente igual.
Ahora bien, esta transformada inversa, por las propiedades de linealidad, sabemos nosotros que la vamos a poder descomponer de la siguiente forma. La transformada inversa, ahora voy a separar la parte del numerador en dos fracciones de 1/2 múltiplo de s más 2 dividido entre s más 2 al cuadrado más 2 más 2/3 ¿de quién? De 1 entre s más 2 al cuadrado más 2. Lo que nosotros todavía tendríamos que arreglar es la parte del numerador de la segunda fracción, porque si nosotros nos fijamos, necesitaríamos que aquí fuera la raíz de 2, ¿de acuerdo? Porque tenemos acá cuadrada como 2, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Ahora bien, vamos a descomponer todavía aún más estas transformadas inversas. Entonces nos quedaría 1/2, ya lo podemos extraer, nos quedaría como 1/2 de la transformada inversa de ¿quién? De s más 2 en el numerador y en el denominador s más 2 al cuadrado más 2. Aquí nosotros ya estamos viendo una forma conocida de la transformada de Laplace que ha sido trasladada 2 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, porque es un más. Si fuera hacia la derecha sería menos. ¿Ok? Bueno, y ahora la siguiente fracción, ¿cómo nos tendría que quedar para que nosotros podamos tener una transformada inversa directa? Aquí tendríamos que agregarle un raíz de 2 en el denominador. 2 sobre 3 raíz de 2 por la transformada inversa ¿de quién? De raíz de 2 sobre s más 2 al cuadrado más 2. Y de esta forma ya podemos hacer una transformada inversa directa. ¿Cómo nos quedaría entonces? El primer caso sería 1/2 de la transformada inversa ¿de quién? De s entre s cuadrada más 2, que se ha trasladado de s a s más 2, es decir, que se ha trasladado 2 unidades hacia la izquierda. Esa es la primera. La segunda, 2 sobre 3 raíz de 2, la transformada inversa ¿de quién? De raíz de 2 sobre s cuadrada más 2. Esta nosotros también sabemos que tiene transformada inversa directa, pero también ha sufrido una traslación de 2 unidades hacia la izquierda. Y ahora pues únicamente tenemos que escribir sus transformadas inversas. Recordemos cuál es la transformada inversa de esta función y cuál es la transformada inversa de esta función. La primera sería coseno y la segunda sería seno. Coseno es cuando tiene s en el numerador y seno es cuando únicamente tiene el valor de k. Entonces sería coseno de kt, pero multiplicada por una función exponencial. Ojo con esto, el valor es más 2 aquí, aparece como suma, pero en la función exponencial tendría que aparecer como negativo, ¿sí? Nada más hay que tomar eso en cuenta. Entonces nos quedaría como 1/2 de e a la menos 2t, fue desplazado hacia la izquierda 2 unidades y cuando se sustituyó pues quedó como suma, multiplicado por el coseno de la raíz de 2t. Ya tengo la primera parte lista, más 2 sobre 3 raíz de 2, y ahora vamos a aplicar nuevamente e a la menos 2t por la traslación, y esta sabemos nosotros que es la función seno de raíz de 2t. Y listo, de esta forma es como nosotros obtenemos la transformada inversa de la segunda función o del segundo ejemplo. Como pueden observar, no es muy complicado, simplemente es llevar las transformadas inversas a funciones f de s que tengan una forma conocida
en donde nosotros podamos identificar justamente la traslación, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, y posteriormente indicarlo y utilizar las transformadas inversas conocidas para llegar a la transformada inversa de Laplace de el todo. Una vez que nosotros ya hemos visto entonces cómo aplicar la transformada de Laplace y la transformada de Laplace inversa usando la traslación S, ahora vamos a dar pie para poder resolver ecuaciones diferenciales que tengan funciones en donde nosotros podamos apreciar justamente una traslación. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Vamos a resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 con coeficientes constantes, pero en donde la función g de t, la que nosotros por lo general tenemos del lado derecho de la igualdad, ahora ya no es una función potencia nada más o una función trigonométrica, no, ahora es el producto de una función potencia por una función exponencial. Si nosotros queremos, esto lo podemos escribir al revés, es decir, como e a la 3t por t cuadrada, como gusten, es lo mismo. Eso nada más es para que nosotros identifiquemos justamente que en este paso vamos a tener nosotros que utilizar pues la transformada de Laplace justamente con el teorema de traslación S. Y nuestras condiciones iniciales en este caso es y de 0 igual a 2 y y' de 0 igual a 17. Tenemos un problema de valores iniciales y vamos a resolverlo utilizando lo que ya sabemos, lo que hemos visto anteriormente para resolver ecuaciones diferenciales de orden 2, pero ahora aplicando el teorema de traslación S. En ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Y' menos 6y' más 9y igual a t cuadrada por e a la 3t. ¿De acuerdo? Esto significa que entonces nosotros vamos a tener que expresar todo en términos de ys mayúscula. ¿Se acuerdan de ys? Nos quedaría así, como la transformada de y' menos 6 por la transformada de y' más 9 por la transformada de y. Todo esto es aplicando obviamente sus propiedades de linealidad. Y del otro lado podemos escribirlo ya de la otra forma, la transformada de e a la 3t por t cuadrada. Y ahora vamos a escribir todo en términos de y mayúscula de s. Nos quedaría aquí como s cuadrada por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Recuerden que aquí vamos a tener que sustituir las condiciones iniciales. Menos 6 multiplicado por ¿quién? Por s por y de s menos y de 0 más 9, la transformada de y pues es y mayúscula de s directamente. Y ahora del otro lado nosotros tenemos pues una función que ha sido trasladada 3 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, lo vamos a escribir como, ¿cuál es la transformada de t cuadrada? Es 2 factorial, ¿sí? Entre, sería s cúbica, pero como no es s cúbica, como tiene una traslación 3 unidades hacia la derecha, entonces sería s menos 3 al cubo, que nos quedaría esta expresión, la voy a escribir aquí en un ladito, nos quedaría como 2 sobre s menos 3 al cubo. Nada más para que tomemos en cuenta más adelante. Vamos ahora a sustituir para que nosotros vayamos simplificando todo en términos de ys. Nos quedaría entonces s cuadrada por y de s menos s, y de 0 vale 2, entonces voy a poner aquí 2, menos y' de 0, y' de 0 vale 17, menos 6 multiplicado por s por y de s menos y de 0, que en este caso vale 2, más 9 multiplicado por y de s, y del otro lado entonces nos quedaría como 2 sobre s menos 3 al cubo.
Ahora voy a escribir cómo quedaría el resultado simplificado de toda esta expresión cuando nosotros vamos factorizando el término y de s que aparece aquí en esos tres términos. ¿De acuerdo? Me voy a ahorrar una parte de la simplificación algebraica para agilizar un poco más este ejemplo. Les debería de quedar s cuadrada menos 6s más 9 como factor de y mayúscula de s. Todo esto es lo que es factor de y mayúscula de s. Lo podemos apreciar. Y ahora del otro lado van a quedar los siguientes términos. 2s más 5 y el que nosotros ya teníamos que era 2 entre s menos 3 al cubo. ¿De acuerdo? Para simplificar todavía más esta expresión podemos observar que el trinomio que nosotros tenemos que es factor de ys lo podemos escribir como si fuera s menos 3 al cuadrado. Entonces vamos observando que nos van a quedar pues términos muy similares. Ahora como s menos 3 al cuadrado múltiplo de ys lo vamos a poder despejar muchísimo más fácil. Eso nos quedaría como 2s más 5 más 2 sobre s menos 3 al cubo. Y ahora, una vez que hemos identificado eso, vamos a poder despejar a y de s. Y de s nos quedaría de la siguiente forma. 2s más 5 quedaría dividido entre s menos 3 al cuadrado. Y al dividir este término y cuando se multiplique nos va a quedar todo elevado a la quinta potencia. Es decir, nos va a quedar como 2 entre s menos 3 a la quinta potencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, como podemos observar, de estas dos fracciones, la que tenemos que descomponer todavía en fracciones parciales es la primera, puesto que en el numerador tenemos un polinomio. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que vamos a tener que escribir a y de s como una suma de fracciones parciales de la primera fracción más la segunda fracción. Este resultado ya lo habíamos visto anteriormente. Nos debería de quedar de la siguiente forma: 2 entre s menos 3 más 11 entre s menos 3 al cuadrado. Esta sería la descomposición de la primera fracción más 2 entre s menos 3 a la quinta potencia. Ahora tenemos tres fracciones que conforman a la función y mayúscula de s. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar a y de t? Pues justamente para encontrar a y de t pues es aplicar la transformada inversa de todo esto. Vamos identificando de una vez qué nos convendría factorizar. Aquí nos conviene factorizar el 2 y dejar un 1 en el numerador. Aquí nos conviene factorizar el 11 y dejar un 1 en el numerador. Aquí nos conviene factorizar el 2, pero agregar un 4 factorial debido a que la potencia del numerador es 5, para que entonces tenga transformada inversa. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Sería 2 veces la transformada inversa de 1 entre s menos 3. Esta tiene transformada inversa directa. Más 11 veces la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado. Esta no tiene transformada directa, ¿de acuerdo? Pero la vamos a poder nosotros hacer mediante una traslación. Más 2 veces y abajo como denominador 4 factorial la transformada inversa de 4 factorial entre s menos 3 a la quinta potencia. Nuevamente esta no tiene transformada directa inversa, pero la podemos hacer con una traslación. Vamos a simplificar ahora la expresión y de t. Y de t sería entonces la transformada, en este caso sería e a la 3t. Entonces nos quedaría 2 por e a la 3t.
Aquí sabemos nosotros que tenemos que hacer 11 veces la transformada inversa de ¿quién? De 1 entre s al cuadrado con una traslación de s a s menos 3 más 2 sobre 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 son 12 por 2 son 24. 2 sobre 24 es 1/12. Nos va a quedar entonces 1/12 de la transformada inversa de ¿quién? De 4 factorial entre s a la quinta potencia con una traslación en s de 3 unidades hacia la derecha. Entonces aquí tenemos señaladas nuestras traslaciones y con eso nosotros directamente podemos retornar estas transformadas inversas conocidas. ¿Cómo nos quedaría entonces y de t? Y de t sería 2 por e a la 3t más 11 veces e a la 3t va a ser el término que va a aparecer gracias a la traslación, la transformada inversa de 1 entre s cuadrada es t y le vamos a sumar 1/12 de e a la 3t nuevamente y la transformada inversa de 4 factorial entre s a la quinta justamente es t a la cuarta potencia. Y de esta forma ya tenemos la solución de nuestro problema de valores iniciales de una ecuación diferencial de segundo orden que era lineal y con coeficientes constantes. Ahora para el ejemplo 4 les voy a dejar a ustedes para que lo practiquen. Nuevamente tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Como ustedes pueden apreciar, es una ecuación diferencial lineal. Todos sus coeficientes son constantes. Ahora lo que nosotros vamos a observar que tenemos una suma de dos funciones. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer acá? Pues lo único que tendrían que hacer justamente es considerar que del lado derecho van a tener que aplicar la transformada de 1 más e a la menos t y eso se va a convertir en dos transformadas, es decir, la transformada de 1 más la transformada de e a la menos t. Estas dos transformadas pues ustedes las pueden calcular directamente. Saben que les va a dar como resultado 1 entre s más 1 entre s más 1. Estos dos resultados los pueden dejar así o los pueden sumar en una sola fracción. Si los suman en una sola fracción les quedaría como 2s más 1 entre s multiplicado por s más 1. Ahora ya tienen el resultado del lado derecho. Ya hice una parte pues de este ejemplo. Y ahora les voy a dejar a ustedes para que practiquen este problema de valores iniciales que les debe de dar como resultado. Aquí les voy a poner cómo debe quedar la función y de t. Y de t les debe de dar como resultado 1/6 más 1/3 de e a la menos t menos 1/2 de e a la menos 2t por el coseno de raíz de 2t menos raíz de 2 sobre 3 por e a la menos 2t por el seno de la raíz de 2t. Todo ese es el resultado de este problema de valores iniciales. Como pueden ver ustedes, aquí pues va a aparecer una traslación justamente, como pueden ustedes observar, una traslación de 2 unidades hacia la izquierda porque el exponente es negativo, ¿ok? Nada más tienen que ustedes identificar durante su procedimiento donde aparece justamente esta traslación y pues lo demás es el resultado de la parte simplificada de la función y de s, ¿ok? Entonces este ejemplo se los voy a dejar a ustedes para que practiquen lo que acabamos de ver anteriormente y utilizando la traslación S para llegar a este resultado. Vamos a hablar ahora
de una segunda traslación. Ahora vamos a hablar de una traslación en el eje t, es decir, vamos a trasladar a la función f de t, no a la función f mayúscula de s. Lo que nosotros estuvimos haciendo es trasladar la función que nosotros obteníamos con la transformada de Laplace. Ahora no. Ahora nosotros vamos a utilizar una transformación, una traslación, pero para la función original, para la función f de t. En ingeniería es muy común encontrar funciones que están desactivadas o activadas. No sé si me explico. Es como que ustedes de momento tuvieran que programar algo que se tenga que activar durante un periodo de tiempo y se tenga que desactivar después de cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, una fuerza externa que actúa en un sistema mecánico o un voltaje aplicado a un circuito se puede desactivar después de cierto tiempo. Bueno, entonces va a ser conveniente definir una función especial que es el número 0, que sea desactivado, es decir, 0 va a representar que está desactivado hasta un cierto tiempo t igual a. Y entonces el número 1 lo que va a hacer es activar justamente la función después de ese tiempo. A esa función en particular que nos va a servir para activar y para desactivar una función, la vamos a llamar función escalón unitario, o como mejor se conoce, la función de Heaviside. La función de Heaviside va a ser muy especial en el estudio de ecuaciones diferenciales que se resuelven con la transformada de Laplace. Vamos a definir ahora qué es una función de Heaviside y cómo la podemos aplicar para convertir funciones en funciones que sean activadas o desactivadas en ciertos periodos de tiempo t. La función escalón unitario o función Heaviside vamos a iniciar definiéndola tanto en su forma como en su notación. Aquí va a ser muy importante que ustedes identifiquen qué significa esto que estamos observando. De entrada vamos a utilizar una letra U mayúscula que es cursiva para definir a la función escalón unitario o la función Heaviside. Esta A que nosotros apreciamos acá ya no representa lo mismo que hacíamos nosotros en la traslación en el eje S. Ahora lo que nosotros estamos indicando con esta letra A es a partir de donde se va a activar mi función. ¿De acuerdo? Es muy importante que a nosotros nos quede claro esta A que significa. Es a partir de donde se va a activar la función. Podemos observar aquí cómo está definida. La función Heaviside se define como una función por partes. Va a valer 0 para valores que están entre 0 y A. T definido entre 0 y A. Y para valores que son mayores e iguales que A, la función Heaviside o escalón unitario va a valer 1. ¿Qué hace este 0 y este 1? Si tú multiplicas algo por 0, ¿qué ocurre con la función? Pues se hace 0. Cualquier expresión algebraica multiplicada por 0 se hace 0. Y si tú multiplicas una expresión algebraica, en este caso una función, por 1, pues lo que vas a obtener es la misma función. Vamos a observar lo siguiente. La función Heaviside solo la vamos a considerar en el eje de t no negativo, es decir, en la parte positiva del eje t. Pues es lo que nos interesa a nosotros en el estudio de la transformada de Laplace. Recordemos que por definición la transformada de Laplace es la integral definida de 0 a infinito. Entonces no nos interesa hablar de la parte negativa. Por eso empezamos definiéndola a partir de 0. Ok, vamos a ver entonces gráficamente qué representa una función Heaviside y cómo nosotros la vamos a poder visualizar. Cuando nosotros tenemos una función f cualquiera que está definida para valores de t mayores o iguales que 0 y la multiplicamos por la función Heaviside por u de t menos a, la función escalón unitario, lo que va a hacer es desactivar una parte de la gráfica de esa función. A mí me gusta verlo mejor de otra forma, me gusta verlo por el contrario, es decir, si desactiva una parte significa que activa otra parte, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que hace la función Heaviside es activar la función f a partir del valor de a, y por el contrario
desactiva lo que está entre 0 y A. Lo que podemos observar aquí en la gráfica es un ejemplo. Nosotros tenemos una función que es 2t menos 3. Esta es una función lineal, sabemos que es una línea recta, que en este caso pasa por el punto 1, menos 1. Si nosotros multiplicamos a esta función por la función Heaviside de ut menos 1, lo que nosotros vamos a observar es que la función se va a activar a partir del 1, es decir, del 1 en adelante va a activarse la función. ¿Qué significa que se active la función? Pues que nosotros la vamos a apreciar a partir de este punto hacia el infinito, ¿ok? Y todo lo que fue el tramo de 0 a 1, todo este tramo de aquí, pues va a valer 0 o va a quedar, en otras palabras, desactivada. Y esa es la forma en como nosotros podemos apreciar cómo funciona este ejemplo de la función Heaviside, ¿de acuerdo? La función Heaviside también la vamos a poder utilizar para escribir funciones definidas por tramos. Obviamente, si la función Heaviside en sí misma ya es una función por tramos, pues la vamos a poder utilizar nosotros para poder definir una función por tramos. Pero ahora, algo muy curioso es que una función por tramos ahora la vamos a poder escribir como una función que tiene una expresión lineal. Es decir, ya no voy a tener que utilizar la notación de la llave y después definir de dónde a dónde va a estar el intervalo de t, etc. Una función por partes la voy a poder escribir como una expresión lineal utilizando a la función Heaviside. Obviamente, si nosotros sabemos que la función Heaviside lo que hace es activar o desactivar funciones, pues vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí tenemos dos funciones, g de t y h de t. G de t es la parte definida entre 0 y a, cerrado en 0, abierto en a. Y h de t es la parte de la función que está definida a partir del valor de a. Eso quiere decir, veámoslo de esta forma, voy a hacer un poquito gráfico en esta parte. Si lo queremos ver de esta forma, es como que tuviéramos lo siguiente. Aquí tengo la gráfica, este es t, y aquí voy a tener pues a la función f de t, que va a estar compuesta por dos partes. De 0 a a va a valer g de t. Es decir, imagínense que yo tengo esto. Aquí está, vamos a poner que aquí inicia, hace algo así, más o menos, llega a este valor. Esto de aquí es el valor de a. Y a partir de a, inicia la otra parte. Vamos a poner que es una línea recta que viene por aquí. ¿Ok? Esto de aquí es g de t. Esto de aquí es h de t. Vamos a comprender a partir de esta gráfica qué significa esta expresión que nosotros tenemos aquí. Significa que f de t primeramente va a ser g de t. ¿Sí? Es la primera que aparece. Pero, ¿qué tendría que hacer para que g de t no se quede en todo el intervalo de 0 a infinito? Pues tengo que quitar una parte. Es decir, tengo que quitarle la parte en donde se activa g de t. No sé si me estoy explicando con esto. Recuerden, g de t multiplicada por la función escalón unitario o la función Heaviside lo que hace es activar la función, pero la activa a partir de a. Si estamos, es decir, si ustedes imaginen lo siguiente, imaginen que g de t hubiese seguido por acá y se dispara al infinito, ¿ok? Y obviamente pues esta función h de t más o menos hubiese venido por acá. Si estamos, ¿qué fue lo que hizo mi función Heaviside? Lo que hizo mi función Heaviside es que si yo tenía la gráfica completa de g de t, a partir de a yo la desactivo. ¿Cómo la desactivo? Pues restándosela a la función g de t, es decir, yo estoy llamando en esta parte solamente a este pedacito. Si yo se lo resto a la función g de t, lo que me va a quedar solamente es la primera parte hasta a.
¿Sí está quedando claro esto, chicos? Espero que sí. Tengo a la función g de t y le estoy restando la parte que se activa a partir de a. Y si yo le quito la parte que se activa a partir de a, desaparece este tramo. Pasa lo mismo de esta parte. Ahora, si yo ya resté, me quedé solo con el pedacito que va desde 0 hasta a. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo le hago para que aparezca h de t? Pues suma. Hay que sumar ¿a quién? Pues a la función Heaviside multiplicada por h de t, porque lo que va a hacer es que ahora esto que está aquí anteriormente no se active, sino que únicamente se active el tramo que está a partir de a. Y ahora yo voy a tener de a hacia adelante la parte correspondiente a la gráfica. ¿Sí queda claro esto, chicos? Entonces ya voy a tener a la función por partes g de t y h de t escrita de una forma lineal. Entonces primero va la función que aparece de primero, en este caso g de t. Le voy a restar la parte activada desde a hacia adelante para que me quede solo la primera parte, el primer tramo. Y ahora le voy a agregar la parte activada de h a partir de a para que entonces se complete la función por partes. Y esta es una forma en que nosotros podemos escribir una función por partes apoyándonos de la función Heaviside. Esta función Heaviside va a ser muy importante que ustedes comprendan cómo funciona para que la puedan después aplicar. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de pasar al ejemplo, vamos a ver también que análogamente una función de este tipo la vamos a poder escribir con la función Heaviside. 0 desde 0 hasta a, 0 a partir de un valor b, y la única parte que vamos a tener definida es entre a y b. G de t es la función definida desde a cerrado hasta b abierto. 0 al principio, g de t en medio y 0 al final. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer con esta expresión. Vamos a ver que tiene sentido esta expresión. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio de la gráfica. La gráfica siempre ayuda a comprender cómo funciona esta función Heaviside o escalón unitario. Aquí está t, aquí está f de t. Y lo que nosotros estamos viendo entonces es que voy a desaparecer dos tramos de g de t. Voy a imaginar lo siguiente. Imaginemos que g de t es esta función. Viene por aquí, empieza aquí y se extiende así. Esta es g de t. Ahora yo no quiero g de t completa. Yo solo quiero el tramo que va desde aquí cerrado hasta aquí abierto. Solo este pedacito me interesa. La otra parte no me interesa. O sea, no me interesa todo lo que va antes y todo lo que va después. ¿Cómo le haríamos para desaparecer este pedazo y este pedazo? Utilizando la función Heaviside. Pues justamente haciendo una resta. ¿Qué voy a restar? Observen lo siguiente. Si yo aplico la función g de t por la función Heaviside que se activa a partir de a, lo que me va a dar como resultado es, vamos a poner que aquí está a y aquí está b. Al multiplicar la función g de t por Heaviside que se activa, acuerden que eso significa que se activa a partir de a, lo que me va a dar como resultado es el tramo que va de aquí hacia adelante, es decir, este pedacito de acá, todo este tramo, ¿sí? Eso es lo que obtendría. Ok, entonces ya me deshice de esta primera parte. Esto ya está desactivado. ¿Por qué? Porque multipliqué a g de t por la función Heaviside. Automáticamente esta parte se convirtió en 0. Listo, maté esta parte. Ya es 0. Y solo me quedé con este tramo. Ahora a esta función que yo ya tengo le voy a restar el producto de g de t con la función Heaviside, pero ahora que se activa a partir de la letra b, es decir, a partir de t igual a b.
Por lo tanto, lo que le estaría yo restando a la función Heaviside que yo ya tengo es el tramo que va de aquí hacia adelante. ¿Ok? No estoy matando todo lo anterior, simplemente estoy activando desde aquí hacia adelante. Es decir, la parte negra quedaría aquí. Pero estamos hablando de dos funciones que son completamente diferentes. Una es la que remarqué en color verde y otra es la que remarqué en color negro. Y si ahora a esta verde le resto la parte negra, únicamente me voy a quedar con el tramo de aquí en medio. Es decir, solamente me voy a quedar con la parte que está definida desde A hasta B. Esta es otra forma en la que nosotros podemos utilizar la función Heaviside para escribir una función que valga 0 antes de A y valga 0 después de B. Solo va a estar definida entre A y B. Si está quedando claro esta idea de cómo funciona la función escalón unitaria o Heaviside. Bueno, ahora sí pasemos al ejemplo. Nos piden ahora expresar esta función f de t, que estoy viendo que es una función por partes, como una función en términos de la función escalón unitario o la función Heaviside, y nos piden trazar su gráfica. Bueno, de entrada vamos a empezar con la parte algebraica, es decir, voy a escribir a f de t como una función relacionada con la función Heaviside. Entonces, ¿cómo nos quedaría, chicos? Observen, de 0 a 5 tiene que valer 20t, y a partir de 5 tiene que valer 0. ¿Cómo lo haríamos aquí si lo que nosotros habíamos visto era al revés? Es decir, nosotros habíamos visto que la función Heaviside activa a partir de un cierto valor de t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le damos acá? Vamos a pensar un poquito en estas ideas. Si quieren, le pueden poner pausa por mientras al video. Piensen un momento antes de que vean cuál es el razonamiento. Muy bien, para poder entender un poco mejor este ejemplo, lo que vamos a hacer es una gráfica primero. Voy a trazar la gráfica de la función 20t para que nosotros vayamos entendiendo cómo funciona esto. F de t, ¿de acuerdo? La función 20t es una función que pues tiene una pendiente muy pronunciada. La voy a graficar de esta forma. Ahí está. Esta es la función 20t. Y sabemos nosotros que se va a seguir prolongando hasta el infinito. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que a partir de 5, la función que nosotros tenemos aquí se desactive, valga 0. ¿Ok? Sería un poquito hacer lo que hicimos en el caso anterior, que a partir de un cierto valor b, que en este caso va a ser 5, vamos a suponer que aquí está 5, aquí está 5, nosotros queremos que a partir de 5 la función muera, es decir, la función quede completamente 0, 0, 0, 0, ya no me quede nada, solo quedarme con este primer tramo. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos escribir? De entrada, lo que yo quiero es que me quede de 0 a 5. Pues entonces tengo que empezar definiendo a f de t como 20t. Es decir, voy a tener la función 20t. Y a esto le tengo que quitar la parte que se activa de 5 en adelante. Si yo le resto a toda la función la parte que se activa de 5 en adelante, entonces solamente me voy a quedar con este tramo de aquí. ¿Sí estamos? Vamos a hacerlo. ¿Cómo le podría yo quitar a 20t, que es la función completa, la parte que va de 5 en adelante? Pues usando la función Heaviside. Entonces yo tendría que multiplicar 20t por la función Heaviside de t menos 5. Y de esta forma yo estoy indicando que al todo, que es 20t,
le estoy quitando la parte de esa misma función que se activa a partir del 5, y entonces automáticamente pues mato todo lo que está a partir de 5 en adelante y lo vuelvo 0, y entonces ya me va a quedar así: 20t de 0 a 5 y 0 de 5 en adelante. Esta, chicos, sería la expresión algebraica para una función por partes como la que acabamos de ver utilizando la función Heaviside. Muy bien, chicos, todo lo que acabamos de ver anteriormente de la traslación en t, esta función Heaviside, nos va a servir para comprender el segundo teorema de traslación, pero ese teorema de traslación lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por lo tanto, les voy a pedir que esto que acabamos de ver lo tengan en cuenta para poder comprender lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a dejar entonces nuestra presentación hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión.